buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 30 de enero. Es miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Día de Santa Martina, como luego señalaremos al hablar del santo del día. Llevamos varios días dándole vueltas a la escucha de la palabra, a cómo recibimos la palabra, cómo la acogemos. Y hoy vamos a escuchar en el Evangelio quizá la parábola más significativa en ese sentido, que es la parábola del sembrador, que por un lado nos dice, por parte de Dios no va a quedar, por Dios no va a quedar, Dios va a dar la gracia suficiente, Dios va a proclamar su palabra, Dios va a hablar. Pero ¿y por parte nuestra? ¿Qué tipo de acogida damos a la palabra? ¿Qué tipo de fruto? ¿Qué tipo de terreno somos para la palabra? Ahí se juega la cuestión. Y ojo, lo primero que dice el texto de hoy es, escuchad, escuchad, dice Jesús. Escuchad la parábola, ¿no? Dice, les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía, instruyéndolos, escuchad, salió el sembrador a sembrar. Por tanto, la primera palabra es escuchad, como en el mandamiento primero, escucha Israel, Shema Israel, ¿no? Pues así, tenemos que poner algo más que el oído mecánico, algo más, la escucha es algo más. Es poner el alma, el corazón, es poner la vida, es dejarse tocar por la palabra. Y en ese sentido ser permeables a la palabra. Y también dejarnos purificar, cambiar, convertir por la palabra de Dios. En el Evangelio, Marcos empieza otra sección, el capítulo 4, con 5 parábolas que describen algunas de las características del reino que Jesús predica. La primera es esta de hoy, la del sembrador, que además Jesús luego explica, hace la homilía y es como si nos dijera, pues aplícate el cuento, aplícate, porque la aplica a la situación de sus oyentes. Y en esos oyentes estamos también todos y cada uno de nosotros. Todos los que oímos, escuchamos la parábola a lo largo de los siglos, del tiempo, ¿no? Se podría mirar esta página desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra. El pueblo superficial, los adversarios ciegos, los demasiados preocupados por las cosas materiales. Pero también la podemos mirar desde el lado positivo. A pesar de todas las dificultades, la palabra de Dios, su reino, logra dar su fruto, y a veces abundante. Al final de los tiempos y también ahora en nuestra historia. Mirad, las comunidades que más frutos dan a la palabra de Dios, así vista desde fuera, muchas veces son las comunidades de misión, donde no tienen el último vídeo que poner, donde no tienen el último aparato, donde a veces pasa el misionero cada X tiempo, y sin embargo son comunidades muy vivas, muy radiantes, ¿no? O por ejemplo, a veces nos quejamos, es que la juventud de hoy, la juventud, esta está acabada. Bueno, pues acabamos de vivir una JMJ, una Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, brillante, y donde jóvenes se entusiasman con Cristo y con el Evangelio. Ojalá que esos frutos que parecen germinar en estas jornadas no se queden simplemente en gaseosa, o sea, en efervescencia, sino que realmente solidifique, ¿no? Bueno, decía que podemos aplicarnos la parábola en ambos sentidos, ¿no? Ante todo, preguntémonos qué tanto por ciento del fruto produce en nosotros la gracia que Dios nos comunica. Esa gracia que nos precede y nos acompaña. Esa gracia que significa que Dios está siempre trabajando y siempre sembrando la semilla. Sus sacramentos, la
palabra que escuchamos en la Eucaristía, ¿cuánto damos de fruto? ¿Un 30, un 60, un 100%? ¿Qué es lo que impide a la palabra de Dios producir todo su fruto en nosotros? ¿Las preocupaciones? ¿La superficialidad? ¿Las tentaciones? ¿Qué clase de campo somos para esa semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces la culpa puede ser de fuera, con piedras y espinas. A veces de nosotros mismos, porque solo somos mala tierra y no nos abrimos, no abrimos del todo nuestro corazón a la palabra de Dios, ¿no? Y también haremos bien en darnos por enterados de la otra lección. Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto, que a pesar de que este mundo nos parece terreno estéril, la juventud de hoy, la sociedad distraída, la falta de vocaciones, los defectos que descubrimos en la Iglesia, que es verdad, ahí están, ¿no? Pero Dios ha dado fuerza a su palabra y germinará contra toda apariencia. No tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios. Dios es más fuerte, Dios es más grande, Dios es más sorprendente, ¿no? Es Él quien, en definitiva, hace fructificar el reino, no nosotros. Nosotros somos invitados a colaborar con Él, pero el que da el crecimiento y el que salva es Dios. Bueno, pues estemos atentos, acojamos bien la palabra, dejémonos conducir y convertir por ella. Decía hace un momento que hoy celebramos la memoria de Santa Martina, virgen y mártir. Según una tradición legendaria, la diaconisa Martina, de familia de tradición cristiana, fue arrebatada por haber profesado abiertamente, arrestada por haber profesado abiertamente su fe y repartido sus bienes entre los más necesitados, negando retractarse de su fe delante de la estatua de Apolo y a continuación enfrente de la estatua de Diana. En ambos casos hizo pedazos y derribó las estatuas del templo, aplastando a los sacerdotes al invocar a Dios, ¿no? Se le echó a un foso con leones, los cuales no la atacaron, por lo que fue finalmente decapitada. Algunos autores hablan de leyenda en toda esta vida. Lo cierto es que la primera noticia llega hasta el siglo VII, en el año 625, cuando el Papa Honorio I le dedicó una iglesia en el Foro Romano. Su fiesta se viene celebrando desde el siglo VIII, pero solo se revitalizó después de encontrar una tumba de 3 mártires en la antigua iglesia del Foro Romano en 1634. Su fiesta litúrgica fue fijada el 30 de enero por el Papa Urbano VIII y se convirtió en una de las patronas de la ciudad de Roma. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Martina, un nombre por otro lado también muy popular. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.